Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie La primera carta de Juan. Vamos con el tema 19. Hoy se llama Purificados en la esperanza. Y vamos a leer el versículo 2 de primera de Juan 3. Y dice así: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y recuerden que en el versículo 1 de primera de Juan, en el capítulo 3, nos dijo que, hablábamos de esta sorpresa de que después de no ser nada, ahora fuéramos llamados hijos de Dios. Hablamos de esta palabra hijos, que es sorprendente de analizar en una relación de Dios con nosotros, porque nos llama ahora a su descendencia, como engendrados de Dios. También leímos esto en el tema anterior. Y nos vuelve a repetir en el versículo 2, dice, ahora somos hijos de Dios. O sea, ya sabemos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y nos dice el versículo 2, ahora somos hijos de Dios, porque ya hemos sido engendrados de Dios. Ya nacimos de nuevo, ya nacimos del Espíritu Santo. Pero a pesar de que ya somos hijos de Dios, aquí en esta tierra todavía no se manifiesta cómo hemos de ser. Sabemos que la vida eterna, lo que nos espera en el reino de Dios, me refiero a lo celestial, es totalmente diferente a lo que estamos viviendo aquí. Todavía vivimos sujetas a un mundo corruptible. De hecho, nuestra misma carne siempre se está oponiendo a la obra del Espíritu en nuestra vida. Bueno, esto no es un permiso para pecar, sino es el saber la condición que tenemos, esta batalla que tenemos aquí en la tierra. Y dice que todavía no se manifiesta lo que vamos a hacer. Todavía no, aunque ya somos hijas de Dios, aunque ya le pertenecemos, aunque ya somos parte de su descendencia. Ya somos engendradas de Dios, pero todavía no se manifiesta cómo hemos de ser. Y dice, pero hay una esperanza, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y aquí tiene una lógica. Dice, aún no somos como vamos a ser. Tenemos que ser transformadas. ¿Por qué? Porque de otra manera no podríamos ver a Dios. Y por eso tenemos esa certeza de que un día vamos a ser semejantes a Dios. No como dioses, como la mentira de Satanás, no, sino semejantes. Tenemos que ser semejantes en santidad, en incorruptibilidad. Ya no, recuerden que esta lucha que está haciendo Juan a través de este escrito es en contra de esta doctrina que dice que no importa si pecas con tu cuerpo, porque lo importante es tu interior y tu conocimiento de esta gnosis. Y Juan está refutándolo con la palabra de Dios y diciendo, no es así. Debemos de ir camino a la santidad. No te puedes dar permisos de andar pecando aquí. O no puedes pensar que tu pecado aquí no tendrá consecuencias en la eternidad. Sí las tendrá. Porque nosotros como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, tenemos que ir caminando en la santidad cada vez más parecidos a Jesucristo. Como lo dijo Pablo, hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. A la medida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el camino de los hijos de Dios tiene que ser un camino hacia la santidad. Y sabemos, dice aquí, sabemos, quiere decir que estamos seguros de que cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo ya venga por su iglesia, Él habrá terminado la obra en nosotras y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Es que no hay otra forma de ver a Dios si no es a través de la santidad, porque dice Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces dice que seremos semejantes a Él y podremos experimentar todo esto. Ya somos hijas,
Ya tenemos una relación con Dios. Ya somos un pueblo especial de Dios. El Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo. Dependemos totalmente de Dios y sabemos que por esa dependencia Él nos irá ayudando. Él nos irá ayudando. Y dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo aquí, ¿sabes? ¿Sabes que tu camino o tu final o la meta, por así decirlo, es llegar a ser como Él para verle? Esa es nuestra meta. No sé cuál sea tu meta, pero mi meta es llegar a ver a Cristo. Eso es lo más importante en mi vida. Hay muchas cosas, muchos anhelos, muchos sueños, pero hay uno que no se compara con nada. Llegar a ver a Cristo. Pero dice, bueno, si tú tienes esta esperanza de llegar a ver a Dios, entonces tienes que purificarte. Porque Él es puro. Y les repito, está hablando de santidad. Él es puro. Y por eso tú tienes que purificarte. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Lo vuelvo a repetir. Así que si tú tienes la esperanza de que un día se manifestará cómo has de ser semejante a Cristo y que le podrás ver, porque no puedes verle de otra manera, tienes que santificarte. Debemos de saber eso. Nadie ve a Dios sin santidad, ni aquí en la tierra ni allá en la eternidad. Porque debemos de ser santos para Dios, apartados para Dios, y nos debemos ir santificando todos los días para llegar a ese momento tan especial que nuestro Señor Jesús nos está prometiendo, poder estar con Él todo el tiempo, toda la eternidad. Y si tú tienes esta esperanza, tienes que purificarte. ¿Qué quiere decir? Pues ven a la palabra, porque la palabra es pura y la palabra limpia. Ven a la palabra y purifícate. Ven a la palabra y lávate. Ven a la fuente de agua y lávate. Ya no te acostumbres ni te conformes a esa manera de pecado en la que estás viviendo. No nos conformemos a este mundo. No nos hagamos al estilo de este mundo. Como todos hacen eso, nosotros también. Es que no hay que ser tan exagerados, no hay que ser tan fanáticos. Pues mira, que yo creo firmemente que solo los que sean radicales, solo los que se entreguen totalmente a Dios, los que quieran perder su vida, van a estar con Dios. El que no quiera, pues Dios no va a forzar a nadie. Si tú no quieres abandonar tus afanes y si tú no quieres abandonar tu forma de pecar, Dios no te va a obligar. Pero cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, tal vez te des la sorpresa de que tú no estabas incluida. Y no porque Dios sea malo, sino porque realmente en lo profundo de tu corazón tal vez nunca quisiste estar con Dios. Y esto es algo que hay que meditar. Recuerda, tú tienes que poner la voluntad. Él hace toda la obra, pero tú tienes que anhelar estar con Dios. Y si tienes esta esperanza, porque la esperanza es un anhelo, si tú tienes esta esperanza, te vas a purificar y vas a santificarte. Vas a entrar a ese proceso de entrar al fuego para que todas las impurezas sean quemadas. Pero si cada que entras al fuego refunfuñas, si cada que entras al fuego te apartas y te das permiso de pecar, pues yo creo que no estás entrando en ese proceso de santificación. La vida de un cristiano siempre va en aumento. Cada vez va a más santo, más entregado, más entendido, más obediente, cada vez a más. Y nos falta mucho, pero vamos a más, vamos a más, vamos a más, porque tenemos una esperanza, ver a Cristo. Y si tenemos esta esperanza, purifiquemos nuestros corazones. Hay otro versículo, miren. Mateo 5:8 nos dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Limpia tu corazón, hermana. Límpialo de rencores, límpialo de afanes, límpialo de egoísmo,
límpialo de fornicaciones, límpialo de idolatría, límpialo, porque nuestro propósito es ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y nos dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, dice así: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, y por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Y todas estas palabras que nos está diciendo Pedro, fíjense que también escribe su carta en contra de las falsas doctrinas. Y también él nos habla de un verdadero conocimiento. ¿Sabes cuál es el verdadero conocimiento? El llegar a ser participantes con Cristo, pero ¿cómo? Escapando de la corrupción que hay en el mundo. Escapa de esta corrupción. No te conformes a esta corrupción. Purifícate a ti misma. Busca el ser agradable a Dios. Busca el obedecer su voluntad. Ya no te des esos permisos. Mira, que de permiso en permiso te andas perdiendo de lo mejor. No te des esos permisos. Sé radical en tu vida. Y radical, acuérdense que radical es alguien que toma una decisión, digámosla, extrema, por así decirlo, y que no se anda con medias tintas. Entonces, sé radical. ¿Vas a seguir a Cristo? Síguelo ya y definitivamente. ¿No vas a seguir a Cristo? Bueno, ya vuélvete al mundo. Y suena feo, pero no lo hagas. Mejor busca a Dios de todo corazón. Mejor arrepiéntete de esa tibieza espiritual que pudiera estar viviendo y purifícate. Porque ahora somos hijas de Dios, pero un día se manifestará lo que hemos de ser, semejantes a Cristo. Que Dios te bendiga, hermano.